Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las enfermedades del tejido conectivo en cuanto a sus mecanismos patogénicos y específicamente, con más detalle, a las manifestaciones clínicas, los criterios diagnósticos y la forma de evaluación de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, enfermedad paradigmática de las enfermedades del tejido conectivo autoinmunes. Como sabemos, el lupus eritematoso pertenece a las enfermedades del tejido conectivo, que son un grupo de enfermedades que en común tienen un mecanismo inflamatorio de patogenia autoinmune, el compromiso de las células y o de las proteínas de la matriz extracelular del tejido conectivo, y que usualmente tienen manifestaciones y efectos sistémicos, más o menos severos. Las enfermedades autoinmunes tomadas en su conjunto, ya sea órgano específicas o sistémicas, tienen algunos elementos en común. Son síndromes clínicos que resultan de la activación inapropiada de células T, de células B o de ambas, con daño de órganos y tejidos. Pueden ser sistémicas o ser órgano específicas. El común denominador es la pérdida de la tolerancia inmunológica por mecanismos que son parcialmente conocidos. Habitualmente son tratadas estas enfermedades con inmunosupresores, pero el objetivo terapéutico sería, para un futuro próximo, el restablecimiento de la tolerancia inmune sin la necesidad de utilizar medicación inmunosupresora permanente por los efectos colaterales y consecuencias que estos tratamientos a veces traen aparejados. Para que se desarrolle una enfermedad del tejido conectivo autoinmune, se especula y la hipótesis es que seguramente hay desencadenantes ambientales que actúan sobre huéspedes con susceptibilidad genética en su sistema inmunológico, y lo cual desencadena una respuesta inmunológica anormal a diversos medios o lugares del sistema inmune. Esto lleva a inflamación y daño tisular, que va a ser más o menos grave según los tejidos u órganos afectados y según la enfermedad en cuestión. Fíjense en este gráfico tomado de una publicación del año 2013, cómo sería la interacción entonces de los factores genéticos y los factores epigenéticos cuando actúan sobre una persona, un huésped que no tiene autoinmunidad, que no es susceptible. Los factores epigenéticos que se van repitiendo pueden generar una autoinmunidad serológica, o sea, solamente marcadores de autoinmunidad sin el desarrollo todavía de una enfermedad inmunológica, y finalmente aquellos que desarrollan una enfermedad clínica de distinta gravedad y de distinto tipo. En el caso del lupus eritematoso, que es una de las enfermedades autoinmunes cuya patogenia ha sido más exhaustivamente estudiada y por ende conocida, fíjense que entonces en este gráfico, en este dibujo, se muestra la interacción entre los factores genéticos, los del medio ambiente, los inmunoreguladores, factores hormonales, que actúan sobre las células inmunológicas, células T, células B, producen información de inmunocomplejos, de anticuerpos, liberación de citoquinas, y todo esto lleva a daños de órganos como el riñón, la piel, los pulmones, el cerebro, el corazón, etc. En pacientes con lupus eritematoso sistémico, si uno sigue el curso evolutivo, vamos a ver que luego de la interacción entre los genes y el medio ambiente, puede aparecer un periodo preclínico con generación de autoanticuerpos, un periodo clínico con inflamación de los primeros órganos, que puede ser leve, moderada o severa, seguido de recaídas con compromiso de otros órganos y más daño, porque es una enfermedad típicamente con recurrencias y remisiones, y seguidos a largo plazo y con los tratamientos actuales que logran que los pacientes, aún con manifestaciones mayores, puedan superarlas, aparecen las comorbilidades a medida que avanzan en edad los pacientes, como infecciones por la inmunosupresión, aterosclerosis y morbimortalidad cardiovascular y aparición de neoplasias.
El lupus sistémico es una enfermedad básicamente mediada por el depósito de complejos inmunes circulantes. Y los mecanismos patogénicos que se han establecido con bastante precisión se desarrollarían en 6 etapas. En primer lugar, la pérdida de la autotolerancia, que sería el mecanismo fundamental. La eliminación ineficaz de las células B y T autorreactivas durante su desarrollo, y altos niveles del factor activador de células B, el BAF, que promueven la supervivencia de esas células B. En segundo lugar, la exposición de autoantígenos nucleares al sistema inmunológico. Hay un aclaramiento ineficaz de las células apoptóticas, que exponen su material nuclear interno en las llamadas ampollas apoptóticas. Los autoantígenos nucleares previamente inaccesibles son luego procesados por las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, que tienen un rol muy importante en la patogenia de esta enfermedad, y presentados entonces por estas células dendríticas a las células T CD4 autorreactivas. A estas etapas sigue la producción de autoanticuerpos, porque las células T autorreactivas pueden estimular a las células B autorreactivas, que también se han encontrado con el mismo antígeno para producir grandes cantidades de anticuerpos, y estos anticuerpos forman los complejos inmunes. En cuarto lugar, el depósito de los complejos inmunes circulantes se depositan en tejidos como el riñón, la piel y otros. En quinto lugar, se desencadenan mecanismos inflamatorios mediante la activación del complemento y la activación de macrófagos y neutrófilos. Y por último, la fibrosis tisular y el daño en el órgano terminal. La producción de citoquinas profibróticas da como resultado un daño tisular irreversible si es que uno no logra frenar terapéuticamente la cadena de estos eventos. Hemos mencionado el factor activador de linfocitos B o BAF y debemos recalcar su importancia porque este factor mantiene la sobrevida y la diferenciación de los linfocitos B. Es producido por las células dendríticas, por macrófagos, por monocitos y por linfocitos. Puede estar en la membrana plasmática o soluble y su acción es sistémica. Y el 50% de los pacientes con lupus tiene un aumento del BAF. Actualmente hay recursos terapéuticos que evitan la acción del BAF y son útiles en muchas de las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. En definitiva, en la patogenia del lupus es muy interesante la interacción, la relación entre la inmunidad innata y adquirida. De la inmunidad innata tienen gran importancia, como dijimos, las células dendríticas, pero también los neutrófilos, que a través de la formación de las llamadas trampas extracelulares de neutrófilos o netosis, donde también se atrapan y liberan antígenos, y las células dendríticas presentadoras de los mismos, interactúan entonces con la inmunidad adquirida de células B y células T para la producción de los complejos inmunes, el depósito de los mismos y el daño tisular. Algunas estrategias terapéuticas, como las que ya mencionamos, el bloqueo del BAF, evitarían la interacción entonces entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida y cortarían esta cascada. Muy bien, como características generales, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria crónica y potencialmente mortal. Es de etiología desconocida, afecta muy preferentemente a mujeres en edad fértil, evoluciona con exacerbaciones y remisiones independientemente de los tratamientos, puede causar cuadros leves que no afectan a órganos nobles, o cuadros graves según los órganos afectados. Y su pronóstico es variable, aunque actualmente con los tratamientos la supervivencia de 5 años es mayor o igual al 90%. El lupus eritematoso no tiene una sola forma clínica, hay varias. Una es el lupus eritematoso sistémico, que es el clásico, que vamos a repasar sus manifestaciones. Tenemos también el lupus eritematoso inducido por drogas, que en general es más leve
y está inducido por la acción de algunos fármacos que pueden disparar estos efectos inmunológicos y provocar enfermedades similares al lupus sistémico. Existe el lupus eritematoso subagudo, que es básicamente cutáneo, a veces con algunas manifestaciones leves sistémicas. Existe el lupus eritematoso discoide crónico, que también es un lupus cutáneo, pero con lesiones a veces muy severas y que dejan cicatrices importantes. Y en los neonatos de madres con lupus eritematoso, en particular si la madre tiene anticuerpos anti-RO, existe el lupus eritematoso neonatal. Bueno, vamos a comentar un caso clínico donde nos vamos a preguntar si esta paciente que presentamos tiene lupus eritematoso sistémico. Se trata de una mujer de 37 años, sin antecedentes de importancia, que consulta por disminución del ritmo diurético, hematuria y edema de miembros inferiores de 15 días de evolución. Al examen físico estaba hipertensa con 140/100 y edemas bimalleolares. En el laboratorio tenía hematocrito de 35%, hemoglobina de 11.5 gramos, un recuento de glóbulos blancos y fórmulas normales, con eritrosedimentación de 70 y proteínasia reactiva de 10, una urea de 145 miligramos de decilitro y una creatinina de 2.1. En la orina, en el examen del sedimento, se observaron 20 hematíes dismórficos, la presencia de cilindros hemáticos y 2 cruces de proteinuria. Desde el punto de vista inmunológico, tenía factor antinuclear positivo, 1 en 320, anti-ADN negativos, anti-SMIT negativos y complemento total de 15 que estaba descendido. Esta paciente con el diagnóstico de glomerulonefritis de rápida evolución en el contexto de marcadores inmunológicos y un síndrome nefrítico agudo, se le indicó la realización de una biopsia renal. La biopsia renal mostró una nefritis de tipo lúpica, proliferativa focal, activa, con compromiso de menos del 50% de los glomérulos, por eso focal, con depósitos subendoteliales y compromiso mesangial en la inmunofluorescencia. Aquí vemos las fotos de la microscopía óptica y de la inmunofluorescencia a la derecha. Bueno, entonces si nos preguntamos si esta paciente tenemos elementos suficientes para diagnosticar lupus eritematoso sistémico, tendríamos que ver qué criterios cumple. Como ustedes saben, como esta es una enfermedad que no tiene un marcador diagnóstico absolutamente incontrovertible, se han establecido criterios diagnósticos. Los más antiguos del Colegio Americano de Reumatología son del año 97. Acá están, son 11 criterios, algunos son clínicos, otros son de laboratorio, y se requería 4 o más criterios para diagnosticar lupus eritematoso, 4 o más criterios positivos. Si nos guiáramos por estos criterios del año 97, la paciente que hemos presentado no sumaría seguramente los 4 criterios. Justamente por ser el lupus una enfermedad tan proteiforme y que no siempre cumple todos los criterios, porque además los criterios se van sumando. Un paciente al principio puede no cumplir los criterios y con el correr de la evolución puede ir sumando criterios hasta alcanzar los necesarios para hacer diagnóstico. Por otro lado, los criterios clínicos no han sido desarrollados para un diagnóstico individual, sino más bien para incluir pacientes con un diagnóstico cumplido por criterios en trabajos científicos. Por parte de estos motivos, más recientemente, en el año 2012, se establecieron otros criterios de clasificación, que son los conocidos por los criterios como el del SLICC, ahí figura la sigla, donde incluye criterios clínicos que son muy parecidos a los criterios previos del año 97, si se analizan. Estos son los criterios que usamos actualmente. Algunos criterios son clínicos y otros son de laboratorio, pero a los que se suman, y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, a los que se suman criterios inmunológicos, donde se incluye los factores antinucleares, el anti-ADN y el anti-SMIT, los anticuerpos antifosfolípidos, la hipocomplementemia y la prueba de Coombs directa en ausencia de anemia hemolítica. Y además de estos criterios clínicos
de laboratorio y de los criterios inmunológicos, se incluyen los criterios de la histopatología renal que seguidamente veremos. Agregando la histopatología renal, justamente para poder diagnosticar como lupus pacientes como la presentada, que no reúne muchos otros criterios clínicos ni de laboratorio extrarrenales, pero sí tienen elementos inmunológicos y una histopatología compatible con nefritis lúpica, en el caso presentado focal. Estos nuevos criterios afirman que con el diagnóstico de nefritis lúpica, compatible con nefritis lúpica histológicamente, más un criterio inmunológico, o la presencia de 4 de los criterios mencionados, al menos uno clínico y uno inmunológico, se puede afirmar el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Fíjense que ahí están comparadas la sensibilidad y la especificidad entre los criterios del año 97 del Colegio Americano de Reumatología y los criterios del año 2012. Fíjense que estos nuevos criterios han mejorado la sensibilidad del diagnóstico del lupus eritematoso sin reducir en forma significativa su especificidad. Entonces, repito, con la presencia de una nefritis lúpica con documentación histológica más un criterio inmunológico, que puede ser FAN, puede ser anti-ADN, puede ser anti-SMIT, o la presencia de 4 criterios, que no pueden ser todos clínicos o todos inmunológicos, al menos tiene que ser uno clínico y uno inmunológico, más otros 3, se puede hacer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Característicamente el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica y por lo menos la mitad de los pacientes tienen fiebre, poliartritis y alteraciones dermatológicas en el momento del diagnóstico. Esas son las formas más frecuentes de presentación, que en principio si se limitan a esas manifestaciones serían formas leves sin compromiso orgánico mayor. En esta tabla vemos las formas de presentación más frecuentes del lupus. Fíjense el compromiso en forma de artralgias, los síntomas constitucionales de astenia, dinamia, hiporexia, a veces un poco de pérdida de peso, las lesiones cutáneas, artritis, o sea, no solo dolor articular, sino inflamación articular, bueno, fenómeno de Raynaud, manifestaciones neurológicas y otras manifestaciones como la serositis, las gastrointestinales y las linfadenopatías con menor frecuencia. Entonces se reitera que el compromiso articular en forma de artralgias y o de artritis, las manifestaciones cutáneas y los síntomas constitucionales como la fiebre, la astenia y la dinamia son las formas más frecuentes de presentación del lupus. En cuanto a las manifestaciones articulares, que como hemos mencionado son muy frecuentes, tanto de comienzo como en el curso evolutivo, el compromiso articular del lupus tiene preferencia por las pequeñas articulaciones de las manos y los pies. Clásicamente es una poliartritis simétrica, no erosiva y no deformante, y que es bastante frecuente que los pacientes refieran un dolor mucho más intenso o más intenso de los síntomas de inflamación o signos de inflamación que uno ve al examinarlos. La otra causa de dolor osteoarticular en el lupus es la presencia de necrosis avascular, que se puede producir, por ejemplo, en caderas o en rodillas, que muchas veces es secundaria al uso de corticoides o, en algunos pacientes, la asociación con un síndrome antifosfolipídico. Sin embargo, algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico y compromiso articular adoptan una forma deformante. Fíjense la mano de esta paciente con deformación en tipo cuello de cisne, que uno diría que probablemente sea de artritis reumatoidea. Existen algunos pacientes con lupus con compromiso articular que tienen lesiones similares a la artritis reumatoidea, aunque en general radiológicamente no tienen erosiones y geodas, y algunos autores denominan a esta especie de superposición, uniendo las palabras reumatoidea y lupus, lo denominan rupus. Ya hemos mencionado dentro de las manifestaciones extraarticulares aquellas generales como la fiebre y otros síntomas constitucionales que en periodos de actividad la mayoría de los pacientes tienen. Lo mismo que la fatigabilidad, la anorexia y la pérdida de peso.
La astenia de los pacientes con lupus es casi constante en los periodos de actividad. Como sabemos, es una enfermedad que evoluciona con periodos de actividad y de remisión, pues cuando el paciente está activo, los pacientes realmente sienten mucha fatigabilidad o astenia, tengan o no tengan fiebre, aunque la mayoría de los pacientes algún grado de elevación térmica tienen. Dentro de las manifestaciones extraarticulares tenemos las mucocutáneas, que tienen la mayoría de los pacientes con lupus eritematoso. Una de ellas es la fotosensibilidad. Las lesiones cutáneas de estos pacientes son fotosensibles, o sea que se incrementan con la exposición al sol o a rayos ultravioleta. Uno de los más frecuentes y más evocadores es el eritema malar, como se ve en la fotografía de abajo a la izquierda. Son lesiones eritematosas que se localizan en las zonas malares, que respetan característicamente los surcos nasogenianos y que se incrementan con la exposición al sol y que habitualmente cuando mejoran no dejan cicatrices. La caída del pelo es muy frecuente en los periodos de actividad, puede causar una alopecia generalizada, pero habitualmente es reversible, o sea, el cabello vuelve a crecer cuando la enfermedad se transforma en inactiva. Las úlceras orales, en general ubicadas en el paladar duro, son bastante frecuentes y habitualmente son indoloras. La presencia de livedo reticularis, como se ve en la segunda fotografía de la izquierda, en las piernas, es frecuente en el lupus, en particular si se asocia a síndrome antifosfolipídico. Puede haber infartos cutáneos, úlceras de miembros inferiores, púrpura palpable, como se ve en la tercera fotografía, cuando hay vasculitis lúpica, y fenómeno de Raynaud, como se ve en la mano de la derecha, que fíjense que algunos de los dedos están con una palidez marcada. Acá nuevamente vemos lesiones mucocutáneas, fíjense el rostro del paciente de la foto de la izquierda, con lesiones eritematosas en las zonas malares y en otras partes de la cara. En este caso son lesiones, además de eritematosas, son lesiones eritematoescamosas, seguramente con compromiso más profundo en la piel, son muy parecidas a la del lupus cutáneo subagudo, que después veremos otras fotos, y estas lesiones ya cuando son más profundas sí pueden dejar cicatriz cuando curan. En la foto del medio vemos esas úlceras que les decía habitualmente en paladar duro, menos frecuentemente en paladar blando. Son lesiones ulcerativas, generalmente no muy grandes, con borde eritematoso, habitualmente no doloroso. Y la lesión de las palmas de las manos, fíjense en la foto de la derecha, muchas veces se ve como lesiones focalizadas, eritematosas, raramente con centro necrótico, y otras veces se ven como eritemas irregulares en la zona de la palma de las manos en los periodos de actividad de los pacientes con lupus eritematoso. Más lesiones cutáneas, fíjense esto lo que les decía, las palmas de las manos, las lesiones eritematosas irregulares, distribuidas en forma aleatoria, se vinculan con periodos de actividad de la enfermedad y con la posibilidad de tener vasculitis lúpica. En la foto del rostro de esa paciente vemos nuevamente el eritema malar, fíjense cómo respeta los surcos nasogenianos, compromete el puente de la nariz y son lesiones eritematosas bastante superficiales que, como dije, la mayoría de las veces no dejan cicatriz. Y fíjense la foto de los dedos, la foto de abajo, donde se ven lesiones eritematosas, algo escamosas, que están en el dorso de los dedos, pero no sobre la piel que cubre las articulaciones, sino en los espacios interarticulares. Esto las distingue de las pápulas de Gotrón, que son lesiones parecidas, pero recuerdan que se ubican justamente sobre las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y no en la parte de los dedos de los espacios interarticulares, que sí se ocurren en el... Nuevamente lesiones cutáneas, fíjense en los muslos en la foto de arriba, con lesiones típicas del livedo reticularis, y los dedos en su cara palmar en la foto de abajo, con eritema distal, generalmente no doloroso, pero a veces le provoca una sensación de quemazón, de ardor a los pacientes, y hay una lesión ulcerativa
en el dedo índice de esa mano que tal vez pueda ser manifestación de vasculitis lúpica. Hemos referido ya que la caída del cabello en los y las pacientes con lupus eritematoso en los periodos de actividad es muy frecuente y que habitualmente esa alopecia es reversible. Sin embargo, en algunos casos, como muestra la foto de esta paciente, fíjense que hay una alopecia ya muy avanzada, cicatrizal, todas esas zonas blancas son tejido cicatrizal, probablemente en este caso la alopecia sea definitiva. Además de las lesiones cutáneas del lupus eritematoso sistémico, hemos mencionado que existen otras dos formas de lupus cutáneo. El lupus cutáneo subagudo, ahí son las fotos de la parte superior, de los cuales tienen dos formas. La de la izquierda, fíjense que son lesiones eritematosas y escamosas bastante difusas, que se parecen mucho a las lesiones, y hay que hacer el diagnóstico diferencial, a las lesiones de la psoriasis. Por eso se llama lupus cutáneo subagudo psoriasiforme. En cambio, la foto de arriba a la derecha, fíjense que son lesiones geográficas, se llaman anulares policíclicas y se conoce justamente como lupus cutáneo subagudo anular policíclico. Ambas formas de lupus cutáneo subagudo son eminentemente cutáneas, en ocasiones con algunos elementos de compromiso sistémico, pero generalmente no severos. Y el lupus cutáneo subagudo suele correlacionarse en el laboratorio con la positividad de anticuerpos anti-RO y o anti-LA. Y en la foto de abajo vemos lesiones del lupus discoide crónico. El lupus discoide crónico ya tiene un compromiso en la piel más profundo, no es un compromiso superficial. Las lesiones generalmente son en la cara, pueden ser en otras partes, pero lo más frecuente es en la cara, y son bastante irregulares y difusas. Estas lesiones de lupus discoide crónico, al ser más profundas, dejan cicatriz cuando van mejorando, y a veces las cicatrices son bastante severas, bastante desfigurantes. El lupus discoide crónico habitualmente no tiene manifestaciones sistémicas, pero puede adoptar formas muy severas de compromiso de la piel. Pasamos ahora a otra de las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico, y que es una de las manifestaciones más frecuentes y una de las manifestaciones mayores de compromiso orgánico severo. Me refiero a la nefritis o glomerulopatía lúpica, que tiene 6 tipos histológicos diferentes, que después veremos. La nefritis lúpica puede ser asintomática y encontrarse en el estudio de un paciente con lupus con hallazgos del sedimento de orina, con la presencia de proteinuria y o hematuria, generalmente microscópica, de origen glomerular, o con alteraciones de la función renal. A propósito de ella, la insuficiencia renal puede ser de forma aguda, puede presentarse como insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal de rápida progresión o de rápida evolución, o ya en etapa de insuficiencia renal crónica. Y desde el punto de vista sindromático, más allá del grado de deterioro de la función renal, el paciente con lupus puede presentar un síndrome nefrítico clásico y o un síndrome nefrótico. Acá tenemos la enumeración, la clasificación abreviada en este caso, porque cada uno de estos tipos de nefritis lúpica tienen particularidades. Entonces la clasificación abreviada en los 6 tipos, desde la forma más leve, que es la clase 1, que es la mesangial mínima, hasta la forma más avanzada y ya no reversible, que es la esclerosante avanzada. Las formas más frecuentes son las proliferativas. La clase 3, que es la nefritis lúpica proliferativa focal, y sobre todo la clase 4, que es la nefritis lúpica proliferativa difusa, que puede ser segmentaria o puede ser global. La clase 4, repito, es la forma más frecuente que se encuentra en los pacientes con lupus eritematoso que se biopsian. El compromiso renal en el lupus es básicamente glomerular, pero también es tubulointersticial y vascular. De hecho, el compromiso tubulointersticial, y si existe, y la severidad del compromiso vascular, son marcadores de pronóstico dentro de la glomerulonefritis
que el paciente tenga. Desde el punto de vista clínico ya vimos que puede ser asintomático o presentarse con distintas alteraciones del sedimento de orina y distintos síndromes de compromiso nefrológico. Esta presentación clínica no correlaciona siempre con el tipo y la severidad de los hallazgos histológicos. Es cierto que es difícil que un paciente que tenga una proteinuria leve y función renal normal tenga una glomerulopatía severa. Y desde el otro lado, desde el otro punto de vista, probablemente un paciente con deterioro importante de la función renal y un sedimento muy activo es probable que tenga una nefritis proliferativa seguramente difusa. Sin embargo, pese a que a veces el sedimento puede correlacionar en general, como la presentación clínica y el sedimento de orina no siempre correlaciona con la biopsia, realmente el método patrón para establecer el diagnóstico, establecer los índices de actividad y cronicidad y poder determinar qué tratamiento o cuán agresivo va a ser el tratamiento de esta nefropatía lúpica, necesitamos la biopsia de riñón, que invariablemente debe constar de la histopatología y de la inmunofluorescencia. Ahora, no todos los pacientes con lupus eritematoso deben ser sometidos a una biopsia de riñón. Las indicaciones clásicas de biopsia de riñón son aquellos pacientes que tienen proteinuria igual o mayor a 500 miligramos en 24 horas o un cociente de proteína creatinina en muestra matutina mayor o igual a 0,5. O que tengan un sedimento urinario activo con microhematuria glomerular, leucocituria, cilindruria, o que tengan deterioro inexplicado de la función renal. Por supuesto que puede haber combinación de otros factores. Y nos estamos refiriendo en este momento a la indicación de biopsia renal, de la primera biopsia renal, porque en los últimos años se ha visto que la reiteración o la repetición de la biopsia renal en pacientes tratados con una biopsia renal previa con buena evolución, muchos expertos sugieren o efectúan una segunda biopsia renal para comprobar la mejoría completa histopatológica de los pacientes con nefritis lúpica que ya han sido tratados y que ya han tenido su primera biopsia de riñón. Otra manifestación frecuente del lupus eritematoso sistémico son el compromiso de las serosas. Lo más frecuente es la pleuritis, pero también puede haber pericarditis. En general, cuando provoca inflamación de serosas, ya sea pleuritis o pericarditis, provocan derrame. El derrame pleural del lupus eritematoso en general es un exudado a predominio linfocitario con un tenor alto de proteínas. Lo mismo ocurre con el derrame pericárdico. En ocasiones pueden ser voluminosos y en el caso del derrame pericárdico puede ser causa de taponamiento cardíaco. Otra manifestación mayor, de las más graves que puede tener el lupus eritematoso sistémico, son las neuropsiquiátricas. Acá las manifestaciones neurológicas y eventualmente psiquiátricas pueden ser de distintos tipos, desde trastornos cognitivos, episodios de delirio, psicosis, la aparición de convulsiones o la cefalea. Pero además de ello, el paciente puede padecer de accidentes cerebrovasculares, sobre todo aquellos pacientes que tienen lupus eritematoso y síndrome antifosfolipídico. En realidad, cuando tenemos un paciente con compromiso neurológico y lupus, debemos ver si es una manifestación focal, donde probablemente sea de origen vascular, o una manifestación difusa, con, por ejemplo, trastorno de estado de conciencia o trastornos cognitivos, o la psicosis o el delirio, acompañados no de convulsiones. Cuando la manifestación es difusa, en general hablamos de cerebritis lúpica y su sustrato histopatológico a veces es vasculitis lúpica o vasculopatía lúpica no inflamatoria, y son pacientes a veces con cuadros graves que requieren tratamientos muy agresivos. Entonces, recapitulando las manifestaciones neuropsiquiátricas, algunas están referidas al sistema nervioso central y algunas son más frecuentes, como la enfermedad cerebrovascular, los trastornos cognitivos, las cefaleas, la psicosis y las convulsiones.
y otras son menos frecuentes, como entre ellas es conveniente recordar la posibilidad de tener meningitis a líquido claro, meningitis aséptica y algunos cuadros de movimientos anormales como la corea. También puede afectar el sistema nervioso periférico, lo más frecuente es en forma de una polineuropatía simétrica, pero también puede dar neuropatías autonómicas, mononeuropatías, neuropatías craneales, síndromes parecidos al Guillain-Barré y cuadros de tipo miasteniformes. Desde el punto de vista hematológico, los pacientes con lupus eritematoso pueden presentar anemia hemolítica autoinmune, habitualmente Q positiva. Pueden presentar leucopenia, definida como recuento leucocitario total menor a 4.000, o linfopenia, sobre todo en los periodos de actividad con menos de 1.500 linfocitos por milímetro. Pueden presentar plaquetopenia, definida como menos de 100.000 por milímetro cúbico. Pueden presentar trombosis arterial y o venosa, en este caso de trombosis, sobre todo cuando se acompaña del síndrome antifosfolipídico, y es muy frecuente en los pacientes con lupus que tengan adenomegalias generalizadas de tipo inflamatorio, generalmente no muy voluminosas y no localizadas, y un porcentaje de pacientes puede tener esplenomegalia. Cuando el paciente con lupus eritematoso se acompaña del síndrome antifosfolípido, el cual también puede ser primario o ser secundario a otras entidades que no sean lupus eritematoso, las manifestaciones de tipo isquémicas pueden ser muy graves. Como se observan en estas fotos, la isquemia y necrosis digital, fíjense en la foto de las manos, en la foto superior, y la foto inferior, la necrosis de ambos pies de ese paciente con síndrome antifosfolípido. También pueden dar cuadros de hemorragia alveolar o de neumonitis lúpica, en este caso no necesariamente vinculada al síndrome antifosfolípido, y en lo que se ve el corte tomográfico en la parte de abajo de la diapositiva, se ve imágenes de infartos esplénicos en un paciente con lupus y síndrome antifosfolípido. Vamos a presentar otro caso del paciente con lupus eritematoso, en este caso con dolor abdominal y diarrea. Se trata de un paciente de 45 años de edad con diagnóstico reciente de lupus, efectuado a través de factor antinuclear positivo y manifestaciones cutáneas. Consulta por dolor abdominal y diarrea acuosa de 15 días de evolución. El examen físico tenía rash malar, abdomen tenso y doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Desde el punto de vista del laboratorio, factores antinucleares con 1 en 160 de título, anti-ADN negativo, complemento bajo, eritrosedimentación de 60 milímetros, proteína C reactiva normal, y con este cuadro clínico de dolor abdominal severo de 15 días de evolución se indicó un procedimiento diagnóstico. El procedimiento diagnóstico fue efectuar una tomografía computada del abdomen, donde se evidenció, fíjense en las imágenes, una de ellas resaltada por las flechas, pero a la izquierda de la flecha se ven otras imágenes de asas de intestino delgado con su pared muy engrosada, con un poco de resalto entre la mucosa y la submucosa que le da un aspecto de diana o de escarapela, que es una imagen muy característica de la enteritis lúpica. Los criterios tomográficos que figuran ahí de enteritis lúpica, entonces el engrosamiento de la pared, el signo del AA, lo que es ese refuerzo de la mucosa, la ingurgitación de los vasos en el mesenterio y la atenuación de la grasa mesentérica. La enteritis lúpica es una entidad relativamente frecuente en el lupus eritematoso, es causa de dolor abdominal agudo o subagudo. Habitualmente remite con tratamiento esteroide y en ocasiones puede complicarse, sobre todo con hemorragia o perforación. Aquí vemos otras imágenes de enteritis lúpica, fíjense en la imagen superior izquierda, como se ve bien la imagen en escarapela o en diana, por el refuerzo de contraste del borde de la mucosa con la submucosa. Fíjense en la foto de abajo a la izquierda la
ingurgitación de los vasos del mesenterio, y en la foto más grande nuevamente la pared de los vasos y la atenuación de la grasa mesenterica. Habíamos mencionado los tipos de lupus eritematoso, que también existe el lupus inducido por drogas. En estos casos son pacientes que tienen enfermedades similares o manifestaciones similares al lupus eritematoso sistémico, pero que en general tienen poco compromiso orgánico severo, o sea, son formas más bien leves de lupus sistémico, y que invariablemente tienen que tener factor antinuclear positivo, o sea, el 100% de estos casos tienen factor antinuclear positivo, si no, no puede afirmarse que sea un cuadro lupus-like o similar al lupus inducido por drogas. Acá tenemos la lista que con más frecuencia de fármacos que pueden provocar esta situación, entre ellos la isoniazida, la alfametildopa, la fenitoína, la carbamazepina, etc. En la práctica quizá lo que más hemos visto es con alfametildopa y con fenitoína. Las otras drogas dan estos cuadros, pero con menos frecuencia. Desde el punto de vista del laboratorio inmunológico, en el estudio del lupus eritematoso sistémico, ya sabemos que algunos autoanticuerpos tienen importancia diagnóstica e incluso tienen correlación con la actividad de la enfermedad. Alrededor del 97% de los pacientes con lupus sistémico tienen factor antinuclear positivo con distintos patrones en la inmunofluorescencia, y recuerden que la positividad del FAM, o sea, cuán positivo sea el título, no tiene correlación con la actividad de la enfermedad, de manera tal que el descenso del título o el ascenso no nos está indicando ni mejoría ni peoría de la enfermedad. Distinto es el anti-ADN, anti-ADN nativo o bicatenario, que en realidad es menos sensible, pero sí tiene que el FAN, pero sí tiene relación o correlación con la actividad de la enfermedad. En lupus activo y sobre todo si tienen nefritis lúpica, cerca del 70% de los pacientes van a tener anti-ADN positivo, que pasa a ser alrededor de un 30-40% con lupus inactivo o en aquellos pacientes que no tienen nefritis. El anticuerpo anti-SMIT o anti-SM se considera patognomónico del lupus, pero es muy poco sensible, se ve solo en alrededor del 20-30% de los pacientes. Algo parecido pasa con el anticuerpo antirribosomal P, que es muy específico de lupus, pero poco sensible. Este autoanticuerpo tiene una particularidad, se lo ha asociado, es un poco más frecuentemente positivo en aquellos pacientes con lupus de tipo con compromiso neuropsiquiátrico, sobre todo psiquiátrico. El anticuerpo antirribonucleoproteína o anti-RNP puede ser positivo en el lupus. Recuerden que este es el marcador cuando está a título alto también de la enfermedad mixta del tejido conectivo, pero su positividad no indica que sea enfermedad mixta, porque para hacer ese diagnóstico tenemos que tener superposición de más de una enfermedad como lupus, esclerodermia y miopatía inflamatoria con títulos altos de anti-RNP. Los anticuerpos anti-RO y el anti-LA, que son anticuerpos dirigidos contra antígenos en realidad citoplasmáticos, se observan en un porcentaje variable de lupus sistémico, pero tienen la importancia de que son frecuentes en pacientes con lupus cutáneo, sobre todo lupus cutáneo subagudo y también lupus discoide crónico, y además la importancia de que pueden asociarse con lupus neonatal en aquellas madres con lupus eritematoso que tienen sobre todo anti-RO positivo. De manera tal que desde el punto de vista del laboratorio inmunológico, los estudios que nos sirven para determinar si la enfermedad está activa desde el punto de vista inmunológico y del laboratorio son la positividad y los títulos de los anticuerpos anti-ADN y la actividad hemolítica del complemento cuando está disminuida, o sea, el consumo de complemento, que en general en el lupus se hace por la vía clásica, o sea, van a estar disminuidos tanto C3 como C4, y el complemento hemolítico total, junto con los títulos del anti-ADN,
nos están o nos pueden estar indicando la actividad o la mejoría de la actividad inmunológica de la enfermedad cuando esos títulos descienden y el complemento se normaliza. Una situación de diagnóstico diferencial frecuente en pacientes con lupus, sobre todo cuando vienen con tratamiento inmunosupresor, es que tengan fiebre y uno deba diferenciar si tienen una infección agregada o si la fiebre se debe a actividad de la enfermedad. Para esto, además de las manifestaciones clínicas, son útiles algunos datos de laboratorio. En general, en el lupus eritematoso, que no tiene infección agregada, puede tener un importante aumento de la eritrosedimentación, pero característicamente la proteína C reactiva permanece baja. Una relación como se muestra ahí, una relación de eritrosedimentación sobre PCR mayor o igual a 15, con un 95% de certeza indica actividad de la enfermedad. Mientras que si esta relación es menor o igual a 2, con un 100% prácticamente de certeza, repito que junto con los datos clínicos, cultivos y demás, indican infección. También, por supuesto, lo que acabamos de nombrar, el descenso de los valores de complemento, el aumento de los títulos de anti-ADN y en menor medida de anti-C1Q, porque en general en la práctica ese autoanticuerpo no se determina, la presencia de proteinuria, cilinduria como en el sedimento de orina como indicadores de actividad renal. La procalcitonina también nos puede ayudar si la tenemos disponible porque en general se eleva en infecciones particularmente bacterianas. Es muy importante recordar, para diferenciar entonces actividad inmunológica de infección, qué pasa con la eritrosedimentación y con la proteína C reactiva. En esta clase hemos repasado la patogenia general de las enfermedades autoinmunes y luego hemos visto más en detalle el lupus eritematoso sistémico en sus aspectos clínicos, de diagnóstico y de su evaluación. Muchas gracias.